give it the best I've got. Bendiciones para ti y feliz día. 2 de mayo. Sí, señor. Hoy acá, desde otro lugar, atendiendo lo que se llama trabajo de campo fuera de oficina, precisamente chequeando y trabajando en todo lo relacionado con nuestro congreso de adictos a Cristo. Y entonces chequeando que los hoteles, las instalaciones, el resort esté listo para que cada uno de ustedes que va a venir con nosotros pues tenga la menor problemática posible. Y hablando de problemática, wow, hoy me toca cambiar de tema y el tema es un poco escabroso y va a generar muchas aristas en muchísimas personas, en especial en los líderes religiosos de las diferentes denominaciones. De allí el nombre o el título de mi conferencia de hoy, bajo comillas, Asambleas de Dios o del Diablo. Y me veo en la obligación de hacer esto para aclararle a los líderes nuevos, ¿okay? A los pastores nuevos, aquellos que sienten el llamado de Dios para difundir su evangelio. En primer lugar, que toda esta problemática que se está viendo tristemente en la nación de Honduras, dentro de la organización religiosa Iglesia Asambleas de Dios, donde está realizando un desalojo en contra de la Iglesia Aposento Alto en Tegucigalpa, Honduras. Que dicho sea de paso, no tengo relación con ninguna de estas organizaciones, pero nos encontramos con una problemática que no solamente está ocurriendo en Honduras, sino que aquí, ya le voy a hablar ahora como abogado, hemos recibido muchas denuncias de diferentes países. Creo que no se escapa ningún país de Latinoamérica, desde Chile hasta México, donde estamos observando este tipo de situaciones. Para unos, atropellos, para otros, ejercer el derecho a la titularidad de una propiedad. Conozco muy a fondo este tipo de casos porque he sido abogado corporativo especializado en materia religiosa durante muchos años. Y esto es bien triste y doloroso que se presente. Primero porque las partes de conflicto están llamadas a predicar un evangelio de amor y de paz. Segundo, porque los locales se construyen con el apoyo de todas las ofrendas de, por lo general, muchas personas humildes, para en esa zona local tener un punto de refugio donde las almas perdidas puedan conocer la salvación de Jesús. Pero tristemente no podemos obviar que donde hay seres humanos involucrados, siempre existirán problemas. Y estoy viendo por las redes sociales cómo esta situación entre Asambleas de Dios, organización muy grande en Latinoamérica, Estados Unidos, y esta iglesia de Tegucigalpa, Honduras, conocida como Aposento Alto, el punto de conflicto es que los miembros de esa iglesia local, iglesia humilde, están reclamando la tenencia, la posesión, uso, goce y disfrute de un edificio que ellos construyeron. Y esta es una problemática común en muchísimas organizaciones religiosas con estructuras jerárquicas. Sí, con estructuras jerárquicas. Y en el fondo nos encontramos frente a un conflicto de gobernanza eclesiástica con implicaciones legales, porque está la corte involucrada, en conexión con la titularidad de los bienes, la autonomía de la iglesia local y la legitimidad pastoral. Yo recuerdo que hace 2 décadas aproximadamente, o casi 3 décadas, sí, cuando ejercía como consultor jurídico para una organización religiosa también grande,
entré a una reunión de miembros directivos, ejecutivos de esa organización, y como abogado le recomendé iniciar el proceso de descentralización, donde cada iglesia local fuera la tenedora de bienes, los responsables de esos bienes, y pudieran desarrollarse de esa forma sin tener conflictos. Pero como le estoy planteando, aquí hay un conflicto de gobernanza eclesiástica, donde las juntas directivas o ejecutivas de esas organizaciones, cuando se constituyeron en la década de los 60, de los 50, establecieron, que era lo que tal vez estaba de moda en ese tiempo, que existiría un presidente o un superintendente con su junta directiva, llamen los presbíteros, llamen los supervisores, etcétera, etcétera, y son ellos los llamados a determinar lo que se tiene que hacer, no solamente en la autonomía de la iglesia local, sino en la legitimidad pastoral. A esta fecha, soy de los que creo que ese modelo debe ser revisado. Sí, debe ser revisado. Y ojalá pueda entrar en ese proceso de descentralización, estableciendo los parámetros necesarios para que esta problemática que hoy existe pudiéramos darle un stop. Si hacemos un análisis legal y teológico, jurídico, para usar derecho religioso, tenemos que estar claro que la titularidad versus la posesión y mejoras. Hay titularidad de tierra que pudiera estar a nombre de la Asociación Asambleas de Dios, porque de repente dentro de sus estatutos está establecido que todo lo que se compre en cualquier parte de Honduras o de cualquier país tiene que ir a nombre de la asociación y en consecuencia sus directivos son los garantes de la misma. No obstante, si se compró el terreno, es la iglesia local la que comienza a trabajar en su visión y en su misión por ganar almas para Cristo, quienes construyen, quienes trabajan, quienes se organizan. Y con el pasar del tiempo, se fue la década de los 60, se fue la década de los 70, de los 80, de los 90. Los países, los gobiernos avanzan, modifican, hay cambios y tristemente pareciese que las organizaciones de esa data no se han actualizado en cuanto a acoplarse a la realidad que hoy existe. Y aunque jurídicamente los títulos de propiedad estén a nombre de la entidad nacional, existen también principios de equidad basados en el derecho de quienes la construyeron o sobre las bienhechurías, ¿ok? Los cuales también tienen el derecho a uso, goce y disfrute de ese bien inmueble. En el derecho civil, que por lo general es el que regula todas estas situaciones, puede entonces plantearse en materia de derecho civil y en materia de bienes inmuebles. En Venezuela, por ejemplo, existen los interdictos posesorios, ¿ok? Para manejar lo que es lo relacionado con los bienes inmuebles. Interdictos posesorios de amparo, interdictos posesorios que son acciones rápidas para determinar lo relacionado con la tenencia y ocupación del bien. Las personas que participaron y forman parte de esa comunidad no deben ser desplazadas por una jerarquía eclesiástica o esa jerarquía eclesiástica religiosa. Debe tener presente que hay derechos adquiridos por estas personas que en esa localidad crearon el templo, la casa de Dios. Entonces, estas personas tienen derecho a reclamar jurídicamente y accionar cuando consideren que su derecho de uso, goce y disfrute, posesión, está siendo vulnerado. No estoy hablando del derecho de propiedad, estoy hablando del derecho de posesión, goce, uso y disfrute.
Entonces, cuando la comunidad local, a través de los elementos probatorios pertinentes, demuestra ante un juez que fueron ellos los que construyeron, el juez puede dictar medidas sobre esa situación. Entonces, usted como líder, ahora le hablo a ese líder que le está tocando, a ese directivo nacional que le está tocando enfrentar esa situación, que ojo, eso es un polvorín. En la medida que usted menos lo piense, eso se puede desencadenar en situaciones, dicho por demás, violentas. Porque con la fe, con eso no se juega. Y es difícil entonces para usted, amigo directivo, quiero hablarle a usted primeramente, sobre esa situación, llegar a imponerse cuando la comunidad está manejando, se está sintiendo desplazada o expropiada de lo que ellos consideran su propiedad. Y que dicho sea de paso, existe el derecho de usucapión cuando una persona se mantiene por cierto tiempo ocupando una propiedad. Revise eso. Entonces, cuando hablamos de autonomía y autogobierno de las iglesias locales, otra vez, la presentación teológica y legal. Si una iglesia local tiene estatutos internos, una junta directiva, y puede demostrar que tiene autonomía funcional, entonces esa junta directiva local habla con la junta directiva nacional para llegar a un acuerdo en la situación y que el propósito o razón de ser de esa propiedad no se pierda, que es predicar el evangelio. Qué difícil se hace para una organización estar en estas situaciones y para sus líderes manejar una situación de este tipo. ¿Todo por qué? Porque no han entendido los tiempos. Luego le voy a dar consejos a los pastores que van llegando nuevos. Y espero que en estos consejos usted pueda entender que me estoy refiriendo que los cambios que van llegando a nivel de las sociedades, de las nuevas generaciones, hay que prestarle atención. Entonces, en muchos países latinoamericanos, porque gracias a Dios aquí en Estados Unidos no es así. Entonces, en estos países latinoamericanos, la legislación, le permite o le permitió en ese entonces, aunque hay ciertos cambios que vienen, y se lo voy a explicar a ustedes líderes que están en esas posiciones que deben controlar 1,000, 2,000, 3,000 iglesias. Ojo con esto, porque ya los cambios están, solamente que se van a ir implementando paulatinamente, porque los gobiernos de los diferentes países latinoamericanos no están ajenos a esta situación que se va presentando. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que en muchas de estas iglesias hay personas que están conectadas con hombres de gobierno. Está la mamá, está el hijo. ¿Por qué te lo digo? Bueno, mi padre fue fundador de una organización en Venezuela. Y una vez yo me senté con él con todo respeto, y un amigo de él que tampoco ya se encuentra en la tierra de los vivientes, y les dije a los dos, ustedes tienen que trabajar en buscar la descentralización y en transferir la autonomía a cada iglesia local. Bueno, muchachos, cuando yo planteé eso, ¿qué te digo yo? ¿Cómo me fue? No me fue bien. Cuando yo hice ese planteamiento posteriormente ante una Junta Ejecutiva Nacional, de una vez me tildaron de fascineroso, me tildaron de divisionista y tal. Yo estaba viendo otra cosa. Yo estaba viendo lo que hoy está pasando. Me llamó hace un tiempo desde la nación de Ecuador, me dio mucha pena ajena. Cuando un hombre dedicó toda su vida a trabajar por esa causa, por esa iglesia, y luego hubo un cambio en el bullpen, hablando beisbolísticamente, y la persona que tomó la dirección de la organización en ese tiempo en Ecuador dijo, como yo soy ahora el presidente, el obispo presidente, a mí me toca estar en tal y tal sitio, y al pobre anciano lo desplazaron con su esposa y todo, de una manera no muy cristiana, pues, no muy ética.
Pasó en República Dominicana. Conozco muchos pastores que hoy pernoctan dentro de los Estados Unidos, que fueron sacados de una manera no muy ética, por decirlo. Yo no estoy en este caso atacando si usted como líder de una gran estructura le toca tomar decisiones. Lo que le quiero dejar claro es que la forma o la manera como se está gerenciando, lejos de ayudarte, va a generar problemas. Porque personalmente yo tuve que manejar situaciones donde, ya sí por hechos no cristianos, una cantidad de personas decidieron apropiarse de bienes de una organización y hubo que ir a la corte y atender muchas cosas. Entonces yo te puedo hablar con propiedad de causa de lo que está ocurriendo y dar un granito de arena, una opinión frente a esta situación. Cuando se actúa de esta manera no podemos obviar que pudiéramos encontrarnos frente a la violación de derechos humanos, pero lo más importante, de principios cristianos. El llamado es a las partes en conflicto a que de manera muy calmada, cristiana, puedan entender que este tipo de situaciones, lejos de apoyar en la evangelización, lo que generan son comentarios inapropiados de nuestro entorno. Y una vez que se suelta el agua y se riega, no se va a poder recoger. Y es verdad que cada institución tiene sus normas y sus pautas constitutivas. Siempre es de sabios revisar si las mismas van acorde con la realidad del país, con la realidad de la familia. Porque para nadie es un secreto que muchos de los pastores latinoamericanos, habrá sus excepciones, 3 o 4 que son medio buitres, pero la gran mayoría de los pastores latinoamericanos hablando son gente que, chicos, no tienen ni casa donde vivir. Tomaron el concepto de una casa pastoral construida al lado del mismo templo o encima del templo, así como las parroquias de las iglesias católicas. Graso error, gravísimo error. Y ese pastor se dedicó a trabajar para Dios y tal vez dedicó toda su vida a eso, sin tener un plan de retiro. O si crearon un fondo de retiro, se lo robaron, se lo comieron, nadie sabe dónde está. Ese hombre parte a la eternidad, deja a la esposa sin soportes, sin pensión, o al que le toca darle la pensión, un ladrón más se lo come, se lo traga. O sea, un desastre. Eso no puede ser, o no puede continuar, o no debe continuar, porque pareciera que sí. Entonces, desde Chile, la Patagonia, hasta México, esta situación se sigue dando. El desalojo de una viuda, de sus hijos, de una comunidad que fue la que trabajó localmente en ese pueblo, construyendo ese templo, pudiera ser considerado, en lo personal yo lo considero un abuso eclesiástico. No estoy de acuerdo con eso. Pero además es una violación a los derechos humanos. No se puede sacar a una dama o tirarlo a la calle solo porque el que era el pastor era el hombre y se murió y usted se va de aquí. Eso no está bien. Tenemos que verlo desde la ética cristiana. Uno desconoce, ¿verdad?, la información de fondo, por lo cual emitir un juicio en cuanto a si lo que está haciendo la organización tal contra la organización tal está bien o no. Uno desconoce, o sea, no, y no consiste mi planteamiento de hoy dar juicios. Pero lo que sí es a donde quiero llegar en esta hora es a nuestra generación de relevo. Aquellos jóvenes que están siendo llamados por Dios para llevar este mensaje. Aquellos jóvenes que sienten la necesidad de hablarles a otros de Cristo. Mis consejos para ti son la línea que yo he seguido.
Y aquí a su vez explico lo que es el proceso de descentralización. Cuando yo llegué a los Estados Unidos y Dios me llama para ser un pastor, comencé de cero. Yo no fui a ninguna organización que me dé nada. No necesito nada de ninguna organización. El problema está para usted, joven predicador, joven pastor, que usted va a hablar con una persona para que esa persona le dé, para que haga algo. Y usted no se ha olvidado de lo que la Biblia dice, que el que es deudor es esclavo del que le prestó. Yo respeto a estas organizaciones eclesiásticas que se constituyeron de esa manera. Respeto, pero no comparto. Y cuando nosotros constituimos nuestra organización, la hicimos dentro de un concepto de independencia total. Fuimos ante el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, las instituciones del IRS, los estatutos y todo, como una iglesia autónoma. De hecho, si hoy, y seguro, porque yo sé que hay muchos pastores que me siguen, y qué bueno, y los respeto a todos, pero ninguna autoridad de la iglesia acá dentro de los Estados Unidos, porque son personas respetuosas y entienden este principio, vienen a nuestra iglesia si yo no los invito. Mi iglesia es una entidad autónoma, con personalidad jurídica autónoma. Yo como obispo estoy afiliado, lo que se llama aquí, a un fellowship, para compartir con la organización que estoy en este momento, la UPCI, o la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Pero no tengo ninguna obligación con ellos. Yo los apoyo a ellos porque quiero estar ahí. Pero el día que yo vea que eso no funciona, que no estoy de acuerdo con la manera como están administrando, sencillamente yo agarro y los llamo y le digo, mire, yo no soy más miembro con ustedes, Dios les bendiga. Sigan muy para abajo que no tengo nada que ver con ustedes. Y ya, la iglesia sigue funcionando y yo estoy trabajando. O sea, mi operatividad no depende de la licencia de nadie. Lo que pasa es que muchos pastores que salen al ruedo están expidiendo que el presbítero de la organización tal lo ponga en una iglesia que ya está constituida. Entonces, ahí no tienes nada que reclamar. Si llegas a una empresa que ya está, ya está. Ah, bueno, que la encontraste en cero y trabajaste por 30 años. Bueno, te expones a esta situación. Entonces, ¿qué debe hacer un joven, una persona que quiere hacer algo para Dios? Comience de cero. Mire, todos los países latinoamericanos, dentro de Estados Unidos, excepto las comunidades o los países comunistas, excepto estos países, todos los demás tienen legislación que le permite a usted, desde Chile hasta México, dentro de los Estados Unidos, en Europa, porque formo parte de una red de abogados especialistas en derechos religiosos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Yo sé lo que te estoy diciendo. Usted puede comenzar de cero, constituir su iglesia, cumplir con cada una de las pautas que le exige el gobierno de su país, adquirir personería jurídica, estar cubierto, amparado por el gobierno del país en el que tú estás y comenzar a trabajar para Dios. Bueno, que es un poco más difícil. Sí, claro. El apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, cuando Dios me llamó a mí, yo no subí a hablar con los que estaban en Jerusalén. Después de tantos años fue que regresé. Estuve solamente 15 días con ellos. Porque soy de los que pienso que las viejas estructuras, como estas organizaciones que están presentando estos problemas, esto no solamente le está pasando a las asambleas de Dios, esto le está pasando a todas, a los presbiterianos, a los bautistas, a todos. Hasta a los católicos les está pasando eso. Estas estructuras no van a cambiar. Porque los que la dirigen, pues, siguen las pautas constitutivas iniciales, las recomendaciones que pudieran ajustarse. Entonces, si usted sabe que eso no va a cambiar, ¿qué haces yendo para allá? ¿Ok? ¿Qué haces? Al final del camino vas a tener los mismos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a pensar que usted está allí, trabajó, construyó la estructura, la organización y todo, pero luego usted enferma
tiene a un hijo o una hija que viene trabajando con usted, que construyó el edificio con usted, que lo hizo con usted. Y usted siente que ese joven tiene un llamado de Dios, que de hecho todo hijo de un pastor que le sirve a Dios tiene el llamado a seguir el ministerio de su padre. Es verdad que el pastorado no se hereda, pero el pastorado es por llamado de Dios. Y cuando un niño, una niña desde pequeño, tocando una pandereta, tocando una charrasca, cargando mezcla, cargando piedras, construyendo la casa de Dios, ¿qué más llamado que ese que estuvo ahí todo el tiempo? Y se ha mantenido fiel a Dios en la moral, en santidad. Pero entonces llega la autoridad eclesiástica y dice, no, ahí no va a ir esa persona, va a ir fulano de tal, e impone a otra persona. Es allí donde comienzan los problemas. Es allí donde comienza la situación. Entonces, véase reflejado en esa situación. ¿Que hay causa probable? Yo creo que sí hay causa probable, jurídicamente hablando. Y que es una pelea larga, sí, tú sabes cuándo entras a la corte, pero no sabes cuándo termina. Entonces, comienza a trabajar desde la autonomía. Tengo varios pastores amigos en diferentes países que somos autónomos. Mi licencia como ministro ordenado en este momento de la UPCI no tiene nada que ver con el trabajo de mi iglesia. El día que yo considere de parte de Dios que hasta ahí bailo con ellos, ya no ha pasado nada. Tú no pierdes tu trabajo. Pero si hubiese llegado a comenzar algo dentro de un edificio o una propiedad de esas estructuras, bueno, ya sabes lo que te viene. En este tipo de situaciones, la Biblia dice en el libro de Proverbios que el justo ve el mal y se aparta. Hay quienes llegan a posiciones de altura y ellos consideran en sus criterios administrativos, piensan, actúan de forma diferente. Y no voy a decir que ellos vayan a tener dolo en su gestión, pero tal vez sus principios de administración como buen padre de familia son diferentes a los personales. Y eso va a generar un conflicto operativo. Por lo cual entonces usted cuando comienza su ministerio, comience en lo poco, todo lo grande ha comenzado pequeño. Hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando en las grandes estructuras que fundaron nuestros padres? Bueno, que las están dirigiendo otras personas. Escúcheme bien, aunque te suene duro, si tú estás en un puesto de dirección de esos, que cuando esa organización comenzó, cuando esa iglesia comenzó, usted ni había aceptado a Cristo. Usted no era ni cristiano. Usted ni había nacido, tal vez. Usted no sabe de las penurias de los padres fundadores de esas iglesias, del criterio que ellos tuvieron para fundar esa iglesia. Entonces usted llega ahora, bueno, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, ponga aquí, quita allá, saque aquí, saque allá. Es obvio que Dios está tomando cuenta de todas esas cosas y Dios te pasa la factura, todo eso. Pero entonces, mi recomendación, aquí le estoy hablando hoy como abogado, porque esa es mi profesión. Si usted necesita ayuda en el país que se encuentra, ahora le hablo a estos jóvenes pastores que necesitan organizar sus documentos, inclusive dentro de los Estados Unidos. Podemos darles la asesoría que necesite. Escríbame a cualquiera de nuestros contactos en las redes sociales. Si usted comenzó su iglesia solo, tiene sus estatutos, todas sus cosas hechas, qué chévere, hay que hacerle una actualización, contáctanos, te podemos ayudar. En cualquier estado de la Unión Americana, incluyendo hasta Europa, porque tenemos abogados asociados, o en cualquier país de Latinoamérica. Y comience a construir algo que luego usted lo pueda traspasar a gente que construyó con usted esa iglesia. Y no que llegue un tercero, tipo cigüeña, a tomar control porque llegó una autoridad eclesiástica y dice, esta es la persona. Ahí hay que tener mucha atención. Hay que revisar los estatutos generales de tu iglesia si ya se encuentran. Hay que chequear tu personería jurídica. Hay que chequear tu conexión con el Estado porque tiene la suprema inspección de los cultos.
Y eso sirve a su vez para revisar que cada ministro, pastor o llamado sea una persona de bien y no sea un loco de carretera que salga y diga, anoche Dios me habló, no sabe si es Dios con D minúscula o el diablo, y sale a hacer desastre. No, tiene que haber control, tiene que haber su supervisión. Y no podemos confundir el principio de libertad religiosa con el proceso de supervisión. Yo tengo libertad religiosa, pero tengo que estar consciente de que debo respeto a las autoridades gubernamentales. Y luego que usted creció como iglesia, Dios le da el llamado. Usted trabaja. Yo todavía, yo no he dejado mi carrera, mi profesión, y no la voy a dejar nunca, porque puedo ayudar a muchas personas, pero a su vez ayudo a la iglesia. Y a los pastores y ministros que estoy formando es para que sigan desarrollándose en nuestra organización, que crezcan, y si Dios los llama, avancen. Estamos trabajando en equipo. Pero no para que después que hemos hecho todo, venga una autoridad eclesiástica mandada no sé de dónde a decir aquí se hace y se pone. Pero ¿a cuenta de qué? Payasito saltador, ¿de dónde saliste tú? Puedes gritar mucho, hacer muchas cosas, pero hay que poner y construir las cosas como son. Usted en cada país, esto va desde México hasta Chile. Otra vez le digo, si necesita asesoría, contáctenos. Su misión tiene que ser con el gobierno obtener, en el caso de Latinoamérica, su personería jurídica. Los códigos civiles de toda Latinoamérica tienen el mismo principio que los rige. Las instituciones obtienen personería jurídica al efectuar los procesos de registro o protocolo en las instituciones oficiales del gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a evaluar tu certificación como pastor, de dónde la obtuviste, cuáles son tus credenciales, dónde estudiaste, qué institución te reconoce. Vamos a pensar que fuiste a un instituto bíblico, esos son tus estudios. No, pero como fuiste a ese instituto bíblico, entonces ya no puedes hacer más nada. No, esos son tus conocimientos. Porque hayas ido a un instituto bíblico, a un college, Bible College, eso no te quita, o sea, esos son tus conocimientos, tus estudios, y no te amarra que tengas que estar con ellos. Por eso guarda tus notas, guarda tus títulos de lo que estudiaste. ¿Por qué? Porque cuando vayas a constituir tu iglesia para obtener tu personería jurídica y tu registro de informe fiscal o tu Employee Identification Number aquí dentro de los Estados Unidos, vamos a tener que demostrar que tú eres una persona preparada para eso. Entonces, hacer las cosas como van, para que al final del camino tus años no sean morados con M, sino que puedan ser dorados. En este momento yo estoy trabajando ya en mi proceso de transición. Jesús dijo, porque es necesario que yo mengüe para que ellos crezcan. O sea, yo tengo pastores y ministros que estoy preparando y gerenciando, y ellos tienen que tomar la batuta. Yo estoy como obispo chequeando desde atrás las cosas. Enfocado en el trabajo a una iglesia en internet, Despertar 360, que es nuestro proyecto. Pero es un proyecto en acción. Entonces, en esta atención que usted está viendo, Despertar 360, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Honduras, tenemos a nivel internacional una estructura donde usted puede asociarse con nuestra organización Despertar 360 para darle cobertura espiritual, darle cobertura jurídica, darle capacitación ministerial de acuerdo a los tiempos que vivimos. Porque es que ya no vamos por montes y collados, ahora vamos por las redes sociales. Y si ya tienes tus estatutos establecidos, tu iglesia dentro de los Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, es bueno que lo revises de tiempo en tiempo para que estés al día en tus cosas. Entonces, debe tener usted, y esto va dirigido a los pastores que van a comenzar su ministerio, léase el libro de Gálatas. Si usted revisa, y yo voy un momentico aquí a buscar en internet a ver si lo encuentro, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre su ministerio. ¿Ok? Verso 11, capítulo 1, Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Escuche, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Del principio de la interdependencia. Sí, nos necesitamos, nos conocemos, pero yo fui llamado a predicar a los gentiles. Voy a hacer, Pedro se quedó con los judíos, yo voy a los gentiles. Y mantuvieron una armonía en el trabajo. ¿Dónde está la falla aquí? En que si realmente usted es llamado por Dios a hacer algo, comience a hacerlo. Si está en una iglesia, por supuesto, habla con su pastor. El pastor le dirá, los lineamientos de esta iglesia son así y te tienes que ir por aquí. O usted puede hacerlo de esta manera, pero usted tiene que revisar que su llamado muchas veces pudiera no ser de la misma línea en la que usted se encuentra. Yo nací en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Los misioneros que llegaron a Venezuela, el reverendo James Burton, mi padre trabajó con él en la fundación y expansión de la iglesia a lo largo y ancho de Venezuela. Dios me llama al ministerio y yo comienzo aquí de cero en los Estados Unidos. Nunca, pero es que nunca, ninguno de los amigos de mi padre, ni a toda la gente que mi papá conoció, que son muchísimas, mi papá los llamó para decir, hey, dale un chance a mi hijo para que predique, para que haga esto, para lo otro. Y yo tampoco lo he hecho. Yo no llamo a nadie para que me esté buscando para nadie. Porque ese no es mi estilo. Tengo 2 hijos que son pastores. Uno es pastor ejecutivo de mi iglesia, executive pastor, Reverend Jambili, y el Reverend Werner Supiñán, pastor asociado. Los 2 son pastores en funciones en mi iglesia. Cuando le han llegado invitaciones, son los otros ministerios que me llaman a mí para que yo dé la autorización como obispo si ellos van o no. Ese es el esquema en el que nosotros trabajamos. Pero yo nunca fui, escúcheme, ni iré jamás a pedirle a ninguna organización que me invite, como hacen muchos, invíteme a tu convención, no te preocupes, que yo mismo pago mis pasajes y eso. Eso para mí es inmoral. No estoy de acuerdo. Pero bueno, cada quien lo hace. Y como a mí no me gusta de esa manera, yo no lo practico ni lo recomiendo. Pero entonces, yo fui formado dentro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, en específico dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Hoy una de las más grandes en Venezuela, por cierto. Sin embargo, cuando vine a los Estados Unidos, mi trabajo se desarrolló y se está desarrollando de forma independiente, respetando, por supuesto, a cada líder, a cada pastor de las diferentes, por supuesto. Unos son mis amigos, otros son falsos amigos, pero bueno, de todo en la viña del Señor. El punto es que tú no puedes luchar contra aquello que no va a cambiar, pero tú sí puedes decidir cómo tú vas a desarrollar tu ministerio. ¿Ok? Tengo otros amigos, como te comenté al principio, que son pastores autónomos, tienen ministerios súper bendecidos, bautizan en el nombre de Jesucristo, son apostólicos y van para adelante. Tengo entendido que a veces muchos líderes de otras organizaciones lo llaman, mira, asóciate con nosotros. Y él me llama, doctor, ¿usted qué piensa? Y yo le digo, bueno, si Dios ya te bendijo, como tú vas, quédate trabajando para Dios así. Mantén un principio de interdependencia, todos amigos, y para adelante. Pero estos problemas, lo que traen como consecuencia es desanimar a la gente a aceptar a Cristo, hablando del problema de Honduras, a los jóvenes a ser predicadores y pastores porque se ven reflejados en eso. Entonces, el cambio está aquí de hoy hacia adelante. Lo que está
pasado antiguo, son estructuras que fueron constituidas de esa manera y ellos siguen operando de esa forma, como opera, por ejemplo, la Iglesia Católica. Tienen un papa y desde el Vaticano, bueno, creo que ahorita no tienen papa, tienen que ir a una reunión para después decir, habemos papa, y ese papa le envía la homilía a todos sus curas en todo el mundo. Es una institución jerárquica. Y el que trae y va a un seminario sabe que esa es su única manera. A menos que quiera hacer como Calvino, dividirse y hacer todo un proceso y bueno, cada quien con lo suyo. Pero estás en esa estructura, la tienes que respetar. Entonces, si ese no es el sistema que a ti te gusta, si no quieres estar expuesto a esas situaciones, tienes que comenzar de una manera independiente, respetando a cada organización, respetando a cada quien con su estilo y predicando la palabra de Dios. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mantén la doctrina, mantén la enseñanza. Que Dios es el que da la salva. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sé que hay muchos parásitos que están llegando a estas grandes organizaciones para que les den un chance. Mira, donde aparezco una iglesia porque se murió el pastor o porque sea, o porque soy amigo de este o el otro. Pero ahí no hay llamado. Ahí no va a haber nada. Yo conozco muchísimos, que si yo escribiera una historia de todo lo que yo sé que, imagínate tú. Pero no se trata de escarbar el pasado, pero sí saber que quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo. Yo soy el doctor Wilmer Estupiñán, abogado especialista en derechos religiosos. Pastor, conozco muy bien cómo son las situaciones, respeto cada institución. En este momento tengo una licencia como ministro ordenado de mayor escalafón dentro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, gloria a Dios, y tenemos un proceso de afiliación y nos entendemos. Ellos nos respetan, yo los respeto. El día que nos falten el respeto, hasta ese día bailamos juntos y ya, no ha pasado nada. Pero no es así cuando se maneja una estructura donde los ministros somos los afiliados. Tenemos una licencia. En el caso personal, porque yo no estoy operando en ninguna estructura de la organización, no me dieron dinero para comenzar la iglesia, nunca les pedí dinero para eso, ni les pediré jamás. A mí el que me llamó es el que me respalda. De mi trabajo como abogado, invierto en estos programas, invierto en la iglesia que fundamos, Despertar 360, que atendemos el mundo, y no le debo nada a nadie. O sea, entonces yo no he recibido nada a nadie tiene que venir a reclamar nada aquí. Yo predico la palabra de Dios cuando nos encontramos con líderes de otras organizaciones, Asamblea Apostólica, Asambleas de Dios, ¿cómo están todos ustedes? Yo bailando mi joropo solo, pero trabajando en la interdependencia y ganando almas para Cristo, que es lo más importante. Tu llamado se ratifica de parte de Dios cuando tú puedes comenzar a bautizar personas en el nombre de Jesucristo. Bueno, los dejo. Le digo a mi equipo técnico que dispongan ustedes de las cámaras. Otra vez, soy el obispo Wilmer Estupiñán, pastor, abogado también, sé lo que te estoy hablando. Pero lo más importante, soy un servidor. Te doy estos consejos. Usted que está saliendo a servir a Dios, póngase las pilas. Porque lo que usted no hace bien hoy, lo vas a cosechar mañana. Bendiciones para todos.